El anillo no se sentía como una promesa en su dedo, se sentía como un grillete, frío, pesado, irrevocable. Mientras el incienso llenaba la catedral, Elena no olía a santidad, sino a hierro oxidado. El mismo olor metálico de la sangre que todavía manchaba sus recuerdos de aquella noche lluviosa. El sí, acepto, resonó en la inmensidad de la catedral metropolitana como una sentencia de muerte dictada en voz baja. No hubo temblor en la voz de Mateo. Por supuesto que no. Él era un maestro en el arte de la simulación, un arquitecto de fachadas perfectas. Elena, en cambio, sintió que las palabras se le atragantaban en la garganta, ásperas como fragmentos de vidrio. Al pronunciarlas, no estaba jurando amor eterno ante Dios. Estaba firmando un contrato de silencio ante el diablo. El aire dentro de la iglesia estaba viciado, denso, cargado con el perfume caro de 300 invitados que no tenían ni la menor idea de lo que realmente estaban presenciando. Veían un cuento de hadas, la unión de dos de las familias más poderosas de la Ciudad de México. Veían el encaje francés de su vestido, importado y excesivo. Veían las flores blancas, miles de ellas, dispuestas para ocultar cualquier imperfección. Pero Elena solo podía ver la oscuridad que se agazapaba en las esquinas, burlándose de su pureza fingida. Su mano izquierda, ahora prisionera bajo la palma firme y sudorosa de Mateo, temblaba imperceptiblemente. Él apretó su agarre. No fue un gesto de cariño, fue una advertencia, un recordatorio físico de que ya no había vuelta atrás. Ese apretón decía lo que sus labios no podían pronunciar frente al sacerdote. Estamos juntos en esto. Si yo caigo, tú caes. Elena fijó la vista en el altar dorado, tratando desesperadamente de no mirar a la primera fila. Sabía que si giraba la cabeza, aunque fuera 1 centímetro, la realidad se rompería. Allí estaban sus padres, sonriendo con orgullo, secándose lágrimas de felicidad que para ella eran ácido. Ellos creían que este matrimonio era la culminación de un romance apasionado. No sabían que era la única coartada posible. La mente de Elena, traicionera, la arrastró fuera de la iglesia, lejos de la luz de las velas, de vuelta a la carretera federal bajo la lluvia torrencial de hace 3 semanas. El sonido de los frenos chirriando volvió a taladrar sus oídos, superponiéndose al canto del coro. El golpe seco, el silencio posterior, más aterrador que el ruido. Y luego, la mirada de Mateo bajo la luz intermitente de los faros rotos. No hubo pánico en sus ojos esa noche, solo un cálculo frío y pragmático. Nadie puede saberlo, Elena. Nadie. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, erizando la piel bajo la seda del vestido. ¿Cómo podía hacer tanto frío en una iglesia llena de gente? El sacerdote levantó las manos para la bendición final. Para todos, era el comienzo de una nueva vida. Para Elena, era el inicio de una condena perpetua. Miró de reojo a su ahora esposo. El perfil de Mateo era perfecto, cincelado, estoico. Ni una gota de sudor, ni un rastro de duda. ¿Era posible que él hubiera olvidado? ¿O era que el monstruo siempre había vivido dentro de él, esperando la oportunidad adecuada para salir y ponerse un smoking? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, proclamó el sacerdote. Elena sintió náuseas. No era Dios quien los había unido. Era un cadáver enterrado apresuradamente en una zanja llena de lodo. Era el miedo. Era la complicidad. Al girarse para caminar hacia la salida, el flash de una cámara estalló frente a sus ojos, cegándola momentáneamente. Por una fracción de segundo, en esa luz blanca y violenta, no vio a los invitados aplaudiendo. Vio la carretera mojada. Vio la sangre en sus manos. Mateo tiró de ella suavemente, obligándola a avanzar. «Sonríe, mi amor», susurró él, con una voz que helaría el infierno. «Las cámaras están mirando». Elena curvó los labios en una imitación grotesca de felicidad. Sus músculos faciales dolían por el esfuerzo. Caminaron por el pasillo central, una alfombra roja que parecía extenderse hasta el infinito. A cada paso, el peso de su secreto se hacía más insoportable. Los aplausos sonaban como truenos lejanos, o tal vez como tierra cayendo sobre un ataúd. De repente, entre la multitud de rostros borrosos y sonrientes, Elena creyó ver a alguien, un hombre de pie al fondo, cerca de las pesadas puertas de madera, que no aplaudía. Llevaba una chaqueta gastada, desentonando con el lujo del evento. Sus ojos estaban fijos en ella, no con admiración,
sino con un reconocimiento acusador. El corazón de Elena se detuvo un instante. ¿Era su imaginación, alimentada por la culpa y la falta de sueño? ¿O era el pasado que venía a cobrar la deuda antes incluso de que cortaran el pastel? Mateo notó su vacilación. Su mano se cerró con más fuerza alrededor de su cintura, sus dedos clavándose casi dolorosamente en sus costillas. «Sigue caminando», murmuró él, sin dejar de saludar a la multitud con esa sonrisa encantadora y falsa. «No te detengas por nada». Elena obedeció. Era lo único que le quedaba. Obedecer y fingir. Porque ahora ella ya no era Elena, la hija querida, la joven promesa. Ahora era la esposa de un cómplice. Y esta boda, con todo su lujo y esplendor, no era más que el escenario más costoso del mundo para ocultar una verdad podrida. Salieron a la luz del sol de la tarde, recibidos por una lluvia de arroz, pequeños granos duros que golpeaban su piel. Elena cerró los ojos y deseó, con todas sus fuerzas, que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrió, el anillo seguía allí, brillando implacablemente bajo el sol de México. La jaula de oro se había cerrado. El salón de fiestas del Hotel San Regis era un océano de cristal y luces doradas. Candelabros inmensos colgaban del techo como lágrimas congeladas de gigantes, iluminando a la élite de la ciudad que bebía champán como si fuera agua bendita. Para Elena, sin embargo, el aire acondicionado estaba demasiado alto, o tal vez era la sangre en sus venas la que se había convertido en hielo. Cada abrazo de felicitación se sentía como una agresión. Cada «se ven hermosos juntos» sonaba a burla. Ella sonreía, asintía y agradecía, operando en piloto automático, mientras su mente escaneaba frenéticamente el salón. Buscaba aquella chaqueta gastada, aquellos ojos acusadores que creyó ver en la iglesia, pero aquí todo eran smokines de diseñador y vestidos de seda. El peligro se había diluido en la multitud, volviéndose invisible, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. «Relájate». La voz de Mateo le llegó al oído, baja y controlada, mientras saludaban a un tío político. «Estás tensa. Se nota en tu cuello. Pareces un animal acorralado». Elena quiso gritarle que eran animales acorralados, pero en su lugar tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. Bebió un sorbo largo. El líquido burbujeante bajó raspando, ácido, sin sabor a celebración. «¿Viste al hombre en la iglesia?», susurró ella, apenas moviendo los labios, manteniendo esa sonrisa de porcelana fija en su rostro. Mateo no se inmutó. Saludó con la mano a un socio de su padre antes de responder. «No había nadie, Elena. Es tu conciencia la que está alucinando. Tienes que enterrar esa noche. Ya está hecho. El coche está desmantelado. El cuerpo, nadie lo encontrará jamás. Estamos a salvo. A salvo». La palabra flotó entre ellos, absurda y frágil. El maestro de ceremonias anunció el primer baile. Las luces se atenuaron, dejando un foco cenital sobre la pista de baile vacía. Era el momento de la actuación principal. Mateo le ofreció la mano. Sus dedos estaban secos, su agarre firme. Un actor consumado entrando a escena. Mientras la orquesta comenzaba a tocar una melodía suave y romántica, Elena se dejó arrastrar al centro de la pista. Mateo puso una mano en su cintura, acercándola. Demasiado cerca. Podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo más, algo que le recordaba al olor del cuero mojado del interior del coche aquella noche. Empezaron a girar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para los invitados, eran la imagen del amor joven y triunfante. Mateo la miraba con una intensidad que todos confundían con devoción. Solo Elena podía ver la advertencia en sus pupilas oscuras. «No te rompas. No ahora». Ella apoyó la cabeza en su hombro, no por cariño, sino porque sentía que las piernas le iban a fallar. Cerró los ojos. La música creció, envolvente, intentando ahogar el sonido que se repetía en su cabeza. El golpe sordo, el crujido del metal, el silencio de la carretera oscura. De repente, una sensación de ser observada la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Elena abrió los ojos y miró por encima del hombro de Mateo, hacia las mesas que rodeaban la pista en la penumbra. Allí, en una mesa cerca de la cocina, reservada para el personal o invitados de última hora, no había nadie.
pero sobre el mantel blanco inmaculado algo desentonaba. Un sobre. No era un sobre de color crema con caligrafía dorada como las invitaciones. Era un sobre manila, barato, amarillo sucio. Elena tropezó. Fue un error minúsculo, apenas una pérdida de ritmo, pero Mateo lo corrigió al instante, apretando su cintura con fuerza, casi levantándola en vilo para que no cayera. «¿Qué te pasa?», siseó él. «Allí», jadeó Elena sin poder señalar. «En esa mesa. Ese sobre». Mateo siguió su mirada, pero no detuvo el baile. Giró con ella, calculando, observando. Cuando vio el objeto, su expresión no cambió, pero sus músculos se tensaron como cables de acero bajo el traje. «Sigue bailando», ordenó. «Mateo, eso no es de aquí. Dije que sigas bailando». Terminaron la pieza entre aplausos estruendosos. Mateo no la soltó. Con una mano en la espalda baja de ella, la guió no hacia su mesa principal, sino en un rodeo discreto que los acercó a la mesa del fondo. Aprovechando que los invitados estaban distraídos con la llegada de los meseros con la cena, Mateo se acercó a la mesa vacía. Con un movimiento rápido, casi de prestidigitador, tomó el sobre amarillo y lo metió en el bolsillo interior de su saco. «Al baño, ahora», dijo él. No era una sugerencia. Caminaron por los pasillos de servicio, lejos de las miradas curiosas, hasta entrar en un baño privado reservado para los novios. Mateo cerró la puerta y echó el cerrojo. El ruido de la fiesta se apagó, reemplazado por el zumbido del extractor de aire y la respiración agitada de Elena. Mateo sacó el sobre. No tenía remitente. Solo una palabra escrita con marcador negro grueso en el frente. «Regalo». Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Mateo rasgó el papel sin miramientos. Sus movimientos eran bruscos, violentos. Del interior no cayó dinero, ni una carta. Cayó un solo objeto, pequeño, metálico. Golpeó las baldosas de mármol con un clink agudo que resonó como un disparo en el pequeño baño. Era un llavero barato de plástico con la forma de un balón de fútbol, con una llave de coche oxidada y doblada. El aire salió de los pulmones de Elena. Reconoció el llavero. Lo había visto iluminado por los faros de su coche, tirado en el barro junto a la mano inerte del hombre que habían atropellado. «Mateo», gimió ella, retrocediendo hasta chocar con el lavabo. «Dijiste que limpiaste todo. Dijiste que no había nada que nos vinculara». Mateo se agachó y recogió la llave. La miró con una mezcla de fascinación y furia. Su máscara de perfección se agrietó por primera vez. Sus ojos se entrecerraron, inyectados en una ira fría. «Alguien estuvo allí», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Alguien nos vio». Dio la vuelta al sobre. Había algo más escrito en la solapa interior. Mateo lo leyó, y su rostro palideció. Lentamente, levantó la mirada hacia Elena. Dice: «La luna de miel ha terminado antes de empezar». Un golpe seco sonó en la puerta del baño. «¿Señor? ¿Señora?» Era la voz del organizador de bodas, alegre y ajena al horror. «Es hora del brindis. Todos los están esperando». Mateo guardó la llave y el sobre de nuevo en su bolsillo. Se arregló la corbata frente al espejo, respiró hondo y, como si se pusiera una segunda piel, recuperó su compostura. «Vamos, Elena», dijo, abriendo la puerta. «Tenemos un brindis que hacer». Pero Elena vio sus manos temblar antes de que las cerrara en puños. El miedo, ese miedo pegajoso y negro, ya no era solo de ella. Ahora también era de él, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. La suite nupcial olía a lavanda y dinero nuevo. Una combinación que a Elena le revolvió el estómago en cuanto cruzaron el umbral. Se suponía que este era el santuario del amor, el lugar donde comenzarían su vida juntos. En cambio, parecía una celda de lujo, fría y estéril, con sábanas de algodón egipcio que prometían un descanso que ninguno de los dos tendría. Mateo cerró la puerta con un clic definitivo. En el instante en que la cerradura giró, la máscara de marido perfecto se desintegró. Se aflojó la corbata con un tirón violento y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad iluminada, como un tigre enjaulado midiendo los barrotes de su prisión. Elena se quedó de pie en medio de la habitación, sintiéndose ridícula con su vestido de miles de dólares. El corsé le apretaba las costillas, dificultándole respirar, pero no se atrevía a pedirle ayuda para desabrocharlo. El silencio entre ellos no era paz,
Era la calma antes de la detonación. ¿A quién se lo contaste? La voz de Mateo rompió el aire, sin girarse. Su tono era bajo, carente de emoción, lo cual lo hacía más peligroso. A nadie, Mateo, te lo juro. La voz de Elena tembló. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío del aire acondicionado calarle los huesos. No he dicho una palabra, ni a mi madre, ni al sacerdote, a nadie. Mateo se giró lentamente. La luz ámbar de la ciudad recortaba su silueta, dejando su rostro en sombras. Alguien sabe, Elena. Ese llavero no llegó caminando solo a nuestra boda. Alguien estuvo allí esa noche. Alguien nos vio arrastrar el cuerpo. Él caminó hacia el minibar, se sirvió un whisky doble y lo bebió de un trago, sin ofrecerle nada a ella. El vaso golpeó la mesa de vidrio con fuerza. «Piensa», ordenó él. «Esa noche, ¿viste algún otro coche? ¿Alguien caminando? ¿Alguna luz en las casas cercanas?» Elena cerró los ojos, forzando a su memoria a regresar al horror. La lluvia, el barro, el peso muerto del desconocido. Estaba oscuro. Llovía demasiado. Solo recuerdo el sonido de la lluvia y... Se detuvo. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. «Mateo, ¿y si él no estaba muerto cuando lo enterramos?» Mateo se acercó a ella en dos zancadas largas. La agarró por los hombros, no con violencia desmedida, sino con una firmeza que exigía atención absoluta. «Estaba muerto», dijo, clavando sus ojos en los de ella. Le tomé el pulso. «No respires esa duda. Si empiezas a dudar, te vas a romper. Y si tú te rompes, nos hundes a los dos». La soltó y volvió a la ventana. Elena se sentó al borde de la cama inmaculada. Sus manos, aún temblorosas, buscaron su teléfono en el pequeño bolso de mano que había dejado sobre la mesita de noche. Necesitaba ver algo normal. Fotos de sus amigas, mensajes de felicitación superficiales, cualquier cosa que la anclara a la realidad segura que estaba perdiendo. Desbloqueó la pantalla. Había docenas de notificaciones de Instagram y WhatsApp. «Felicidades. ¡Qué hermosa boda!» Emojis de corazones y copas de champán. El mundo seguía girando, ajeno a su pesadilla. Pero entonces, una notificación nueva apareció en la parte superior de la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Sin foto de perfil. Sin nombre. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso contra su pecho. El dedo se le congeló sobre el cristal. «Mateo». Él se giró al notar el cambio en su respiración. «¿Qué?» «Tengo un mensaje. De un número que no conozco». Mateo le arrebató el teléfono de las manos antes de que ella pudiera reaccionar. Miró la pantalla. Elena vio cómo la mandíbula de él se tensaba hasta que los músculos parecieron piedra. Abrió el mensaje. No había texto. Solo un archivo adjunto. Una imagen. Mateo pulsó para descargarla. La luz de la pantalla iluminó su rostro, y por primera vez, Elena vio miedo genuino en los ojos de su esposo. Un miedo crudo, infantil. Lentamente, giró el teléfono para que ella pudiera ver. Elena ahogó un grito, llevándose la mano a la boca para no vomitar. La foto era granulada, tomada de noche, bajo la lluvia, con un zoom digital de mala calidad pero suficiente claridad. Se veía la parte trasera del coche de Mateo, con la matrícula visible. El maletero estaba abierto, y se veían dos figuras borrosas, una con un vestido claro, otra con un traje oscuro, cargando un bulto largo envuelto en plástico negro hacia la zanja. Debajo de la foto apareció un segundo mensaje de texto, letras negras sobre fondo blanco, asépticas y letales. «Bonita boda. Sería una lástima que el regalo de bodas fuera una cadena perpetua. 5 millones de pesos. Mañana a medianoche. Esperen instrucciones». El teléfono vibró de nuevo. «PD. Sonrían. Aún están de luna de miel». Mateo dejó caer el teléfono sobre la cama como si quemara. El silencio regresó a la habitación, pero ahora estaba cargado de una presencia invisible. Ya no estaban solos en la suite. El tercer invitado había llegado, y no se iría hasta consumirlos por completo. Elena miró el vestido blanco tirado en el suelo, manchado de sombras. Ya no parecía un vestido de novia. Parecía una mortaja. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, con la voz rota. Mateo caminó hacia la ventana y corrió las cortinas pesadas, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. «Pagar», dijo, su voz sonando como un eco desde el abismo. Y luego, «cazar».
El amanecer sobre la Ciudad de México no trajo esperanza, sino una claridad cruel. La luz del sol se filtraba por las cortinas que Mateo había cerrado herméticamente la noche anterior, creando líneas de polvo flotante que parecían barras de una celda. Elena no había dormido. Había pasado las horas muertas observando el pecho de su esposo subir y bajar, preguntándose cómo alguien podía dormir con una guillotina suspendida sobre su cuello. O tal vez, Mateo no dormía. Tal vez solo estaba ensayando su muerte. A las 7 de la mañana, el teléfono de la habitación sonó. Era el servicio de habitaciones, o quizás la recepción preguntando por la hora de salida. Mateo se levantó de un salto, como impulsado por un resorte, con los ojos inyectados en sangre y la camisa de la boda aún puesta, arrugada y oliendo a alcohol rancio. «No contestes», siseó él, arrebatándole el auricular antes de que Elena pudiera tocarlo. «Tenemos que conseguir el dinero, Mateo. Hoy, antes de la medianoche». La voz de Elena sonaba extraña en sus propios oídos, ronca y distante. 5 millones de pesos. En el mundo de sus padres, era una cifra contable, una inversión, un número en una hoja de balance. En el mundo real, en efectivo, en menos de 24 horas, era una imposibilidad logística. Los bancos harían preguntas. El SAT, Servicio de Administración Tributaria, encendería alarmas. No se podía simplemente caminar a una ventanilla y pedir una maleta con billetes sin firmar una sentencia de investigación por lavado de dinero. Mateo empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello revuelto. «Tengo 2 en la caja fuerte de la oficina. Dinero de los sobornos de la construcción del mes pasado. No están declarados. Nadie los echará de menos. Faltan 3», apuntó Elena, sintiendo un frío pragmatismo apoderarse de ella. El miedo se estaba transformando en una calculadora de supervivencia. Mateo se detuvo y la miró. Sus ojos recorrieron el cuello de Elena, bajaron a sus manos y se detuvieron en las joyas que ella se había quitado la noche anterior y dejado sobre el tocador. El collar de diamantes, regalo de su suegra, los aretes de zafiro, el anillo de compromiso, una roca obscena que valía más que la vida del hombre que habían enterrado. «Las joyas», dijo él, sin rastro de vergüenza, «y el reloj Patek Philippe que me dio tu padre». Elena sintió una punzada de indignación, pero la aplastó de inmediato. No había lugar para el orgullo. «No podemos ir a una casa de empeño, Mateo. Nos reconocerían. Los recién casados del año vendiendo las joyas de la abuela al día siguiente. Estará en todas las revistas de chismes antes del mediodía». «Conozco a un tipo», cortó él, sacando su celular personal, no el desechable que usaba para sus negocios sucios. «Un joyero en el centro histórico. No hace preguntas. Paga en efectivo, dólares o pesos». El viaje hacia el centro de la ciudad fue un descenso a los infiernos en un Mercedes-Benz blindado. El tráfico de la ciudad era un monstruo de 1000 cabezas, ruidoso y sofocante. Cada sirena de policía hacía que Elena se encogiera en el asiento de cuero. Miraba por la ventana polarizada a la gente común caminando por la acera. Oficinistas, vendedores ambulantes, estudiantes. Los envidiaba con una intensidad dolorosa. Ellos tenían problemas de dinero, de amor, de tiempo, pero ninguno de ellos tenía un cadáver en su conciencia y un reloj de cuenta regresiva en su teléfono. Mateo conducía con una agresividad contenida, sus nudillos blancos sobre el volante. Elena lo observaba de reojo. Empezó a notar detalles que el amor ciego había ocultado antes. La frialdad en su perfil, la forma en que su mandíbula se apretaba cuando algo no salía como él quería. «¿Quién eres realmente?», pensó ella. La duda, una vez plantada, creció rápido como la hiedra venenosa. ¿Y si Mateo no estaba tratando de salvarlos a ambos? ¿Y si estaba tratando de salvarse solo a él? El pensamiento fue fugaz, pero dejó un sabor amargo. 5 millones era mucho dinero, pero un accidente trágico, una esposa deprimida que se suicida en su luna de miel, eso era gratis. Elena sacudió la cabeza, tratando de expulsar esos pensamientos. Estaba paranoica. Él la amaba. Eran cómplices. Llegaron a la calle Madero. Mateo estacionó en un lugar prohibido, dejando las intermitentes puestas. «Espera aquí», ordenó. «Voy contigo». «No. Es mejor que no te vean». «No me voy a quedar sola en el coche con 5 millones de pesos en joyas, Mateo», gritó ella,
la histeria finalmente rompiendo la superficie. Si tú entras, yo entro. Mateo la miró con odio por un segundo, luego asintió bruscamente. Entraron en un edificio antiguo. Subieron 3 pisos por una escalera que olía a orina y desinfectante barato. La oficina del joyero era una fortaleza pequeña detrás de una puerta de acero. El hombre, un anciano con lentes de aumento y dedos manchados de tinta, examinó las piezas bajo una luz halógena. No hubo negociación. El hombre dio una cifra. Mateo aceptó. El sonido de la máquina contadora de billetes llenó la habitación. Traca, traca, traca. Era el sonido más sucio que Elena había escuchado jamás. El hombre metió los fajos de billetes en una bolsa de deporte negra, genérica. Un placer hacer negocios con la familia, dijo el anciano con una sonrisa desdentada que a Elena le pareció diabólica. Salieron de nuevo a la luz del día. Elena llevaba la bolsa apretada contra su pecho. Pesaba como el pecado. De vuelta en el coche, el teléfono de Mateo vibró. Él lo miró y su rostro se transformó. No fue miedo esta vez. Fue algo más. ¿Alivio? ¿Complicidad? Escribió una respuesta rápida y borró el chat inmediatamente. ¿Quién era?, preguntó Elena, su voz afilada. Nadie. El banco. Confirmando una transferencia. Mentira. Vi que borraste el mensaje. Deja de imaginar cosas, Elena, gritó él, golpeando el volante con la palma de la mano. Estoy tratando de salvarnos la vida. Pero Elena ya no le creía. Su mente, agudizada por el terror, empezó a conectar puntos invisibles. El chantajista sabía demasiado. Sabía exactamente cuándo atacar. Sabía que tendrían liquidez después de la boda. Y Mateo estaba demasiado tranquilo manejando el dinero sucio. ¿Y si el chantajista no era un desconocido? ¿Y si era alguien que Mateo conocía? O peor aún, ¿y si todo esto era una prueba? El teléfono de Elena vibró en su regazo. El número desconocido otra vez. Abrió el mensaje con manos temblorosas. Ya tienen el efectivo. Buen trabajo. Ahora conduzcan hacia el desierto de los leones. Solos. Y Mateo, dile a tu esposa que deje de mirarte como si fueras a matarla. Todavía. Elena soltó el teléfono. El aire se escapó de sus pulmones. Nos están viendo. Ahora mismo. Miró por el espejo retrovisor. Cientos de coches. Cualquiera podría ser ellos. O tal vez, el espía estaba dentro del coche. Miró a Mateo. Él miraba al frente, conduciendo hacia el bosque, hacia la oscuridad, hacia el lugar perfecto para que alguien desapareciera para siempre. El camino hacia el desierto de los leones era una serpiente de asfalto que se retorcía hacia arriba, alejándose de la civilización y adentrándose en el pulmón verde y oscuro de la ciudad. A medida que ascendían, la luz del sol de la tarde moría, estrangulada por las copas de los pinos centenarios y una niebla espesa que descendía como un sudario. El silencio dentro del Mercedes era absoluto. Ni siquiera la radio se atrevía a competir con el zumbido de la tensión. Elena miraba por la ventana, viendo cómo los árboles pasaban como espectros borrosos. Hacía frío. Un frío húmedo que penetraba el vidrio blindado y se instalaba en la médula de sus huesos. Este lugar, que de día era un parque nacional lleno de familias y risas, de noche recuperaba su naturaleza primigenia y hostil. Las ruinas del antiguo convento, escondidas en la espesura, parecían observar su paso con cuencas de piedra vacías. El GPS del celular de Mateo emitió un pitido agudo, el único sonido humano en kilómetros. «Es aquí», dijo él, deteniendo el coche en un recodo del camino de tierra, junto a una ermita abandonada cubierta de musgo. El motor se apagó. La oscuridad se abalanzó sobre ellos, solo rota por los faros que iluminaban la niebla en remolinos. «Quédate aquí. Cierra los seguros. Si ves a alguien que no soy yo, atropéllalo». Mateo tomó la bolsa de deporte con los 5 millones de pesos. Su mano rozó la de Elena por un segundo. Estaba helada. No hubo despedida, ni un «todo va a estar bien». Solo el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Y luego, el chasquido de los seguros bajando automáticamente. Elena se quedó sola. El aislamiento fue instantáneo y total. Desde su asiento, vio la figura de su esposo alejarse hacia el sendero marcado por el chantajista, una silueta negra recortada contra el gris lechoso de la niebla. La bolsa colgaba de su hombro, pesada. En esa bolsa iban las joyas de su madre, el reloj de su padre, su seguridad,
su inocencia. Los minutos se estiraron, elásticos y tortuosos. 1, 2, 5, 10. La imaginación de Elena, alimentada por el miedo y la culpa, comenzó a poblar el bosque de horrores. ¿Y si era una trampa? ¿Y si el chantajista no quería el dinero, sino a ellos? ¿Y si Mateo no volvía? Y el pensamiento más oscuro, el que intentaba reprimir. ¿Y si era mejor que Mateo no volviera? Si él desaparecía, ella sería la viuda afligida. Una víctima. Podría decir que lo secuestraron. Nadie sospecharía de la pobre novia que perdió a su marido en la luna de miel. Se llevó las manos a la cabeza, horrorizada por su propia mente. ¿En qué me he convertido? De repente, una luz brilló entre los árboles. No era una linterna. Era el flash de un disparo. O tal vez un relámpago seco. Elena contuvo el aliento. Segundos después, una figura emergió de la niebla, corriendo hacia el coche. Era Mateo, sin la bolsa. Abrió la puerta del conductor y se dejó caer en el asiento, jadeando, con el rostro cubierto de una fina capa de sudor y rocío. «Vámonos», ordenó, encendiendo el motor con manos temblorosas. Las llantas traseras patinaron en el lodo antes de agarrar tracción, lanzando el coche hacia adelante con un rugido. «¿Qué pasó? ¿Lo viste?», preguntó Elena, girándose hacia él, buscando respuestas en su perfil frenético. «No, dejé la bolsa donde dijeron, en el viejo pozo. Escuché ruidos, pasos. Alguien estaba allí. Vámonos, Elena, por Dios, vámonos». Condujo como un maníaco por el camino de curvas cerradas, descendiendo la montaña a una velocidad suicida. Elena se agarró del asa de la puerta, cerrando los ojos en cada curva, esperando el impacto que los lanzaría al vacío. Pero Mateo tenía el control. Siempre tenía el control. Cuando finalmente llegaron a la carretera principal y las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos como un mar de brasas, la respiración de Mateo se calmó. «Se acabó», dijo él, soltando el aire. «Pagamos. Se acabó». Elena lo miró. Había algo en su tono. Una nota de finalidad que no encajaba con el terror de hace unos minutos. Mateo se veía aliviado, demasiado aliviado. Incluso, por un segundo, creyó ver el fantasma de una sonrisa en la comisura de sus labios. Su teléfono vibró en su regazo. Elena dio un respingo. Miró la pantalla. Número desconocido. El mensaje entró como una bala, destrozando la frágil paz que Mateo acababa de declarar. No era una confirmación de pago. ¿Por qué tu marido dejó una bolsa llena de periódicos viejos en el pozo? El mundo de Elena se detuvo. El ruido del motor, el tráfico, todo desapareció. Solo quedó el latido ensordecedor de su corazón en sus oídos. Leyó el mensaje otra vez. Periódicos viejos. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia Mateo. Él conducía con la vista fija en el camino, con esa expresión de calma resuelta. ¿Mateo? Su voz era un hilo apenas audible. «Sí, amor», respondió él, suave, casi cariñoso. ¿Qué había en la bolsa? Por una fracción de segundo, los ojos de Mateo se desviaron hacia ella y luego volvieron al camino. Fue un microgesto, una vacilación. «El dinero, Elena». ¿Qué más iba a haber? «El dinero», repitió ella. El teléfono vibró de nuevo. «Él te está mintiendo. Él tiene el dinero. Y ahora que yo no tengo mi pago, voy a tomar algo que le duela más. A ti». Elena sintió que la sangre se le helaba. Mateo no había pagado. Mateo se había quedado con el dinero. Había vendido sus joyas, su herencia, y se lo había guardado. ¿Por qué? Solo había una razón para acumular 5 millones en efectivo y fingir un chantaje. Para huir solo. Miró la guantera cerrada frente a ella. Mateo siempre guardaba una pistola allí cuando salían de viaje. Miró a su esposo, el hombre con el que se había casado ayer, el hombre que había matado a un desconocido y lo había enterrado en el lodo, el hombre que ahora la estaba llevando de vuelta a un hotel de lujo mientras planeaba abandonarla, o algo peor. «Mateo, para el coche», dijo ella. «No podemos parar aquí, es peligroso». «He dicho que pares el maldito coche», gritó Elena, su mano buscando el seguro de la puerta. Mateo no frenó. Aceleró. Y entonces, Elena vio que él no tomaba la salida hacia el hotel. Estaba tomando la desviación hacia la autopista de Toluca, hacia la salida de la ciudad. «¿A dónde vamos, Mateo?».
Él no respondió, solo aceleró más, y el clic de los seguros centrales activándose resonó como el cerrojo de una tumba. La autopista México-Toluca se estiraba frente a ellos como una garganta negra lista para tragárselos. El velocímetro marcaba 160 km/h. El mundo exterior era un borrón de luces y sombras, una realidad distorsionada que ya no les pertenecía. Dentro del habitáculo de cuero y metal, el aire se había vuelto irrespirable, denso por la traición. Elena ya no miraba a Mateo, miraba el perfil de un extraño, el hombre que había jurado protegerla, el hombre con el que había compartido sábanas y secretos. No era más que un parásito buscando un huésped para sobrevivir. La bolsa de deporte invisible, la que contenía su futuro liquidado, pesaba en el silencio entre los dos más que cualquier cadáver. «No hay ningún chantajista, ¿verdad?», dijo ella. Su voz no tembló. Había pasado del pánico a una claridad gélida, la clase de calma que tienen los condenados antes de la ejecución. Mateo no respondió. Sus ojos estaban fijos en el asfalto, pero sus nudillos blancos sobre el volante delataban la tensión de un animal acorralado. «Contéstame», insistió Elena, girando el cuerpo hacia él, ignorando el vértigo de la velocidad. «Tú enviaste los mensajes. Tú tomaste la foto del coche esa noche. Tú orquestaste todo para que yo te diera las joyas, para tener liquidez rápida sin levantar sospechas en tus cuentas». Mateo soltó una risa seca, un sonido corto y feo que sonó como hueso rompiéndose. «No soy tan creativo, Elena. El chantajista es real. La foto es real». Giró el volante bruscamente para rebasar un camión de carga. El movimiento hizo que Elena se golpeara contra la ventana. «Pero tienes razón en una cosa», continuó él, su voz bajando una octava, volviéndose íntima y venenosa. «El dinero no es para él, es para mí». Elena sintió que el estómago se le caía a los pies. «¿Para ti?». El cuerpo apareció, Elena. «Esta mañana. Unos campesinos lo encontraron. Mis contactos en la fiscalía me avisaron antes de la boda, pero no quise arruinar tu gran día». El sarcasmo en su voz era como ácido. «Ya saben que es mi coche. Es cuestión de horas para que emitan la orden de aprehensión. No hay forma de taparlo esta vez. Así que...». Mateo se encogió de hombros, un gesto casual que contrastaba horrorosamente con la situación. Necesitaba recursos. Efectivo. Y tú, mi querida esposa, eras la única fuente disponible. «¿Me vas a dejar?», susurró ella. No era una pregunta. Era la constatación de su propia estupidez. «No puedo llevarte. Eres un lastre. Te romperías en el primer interrogatorio. Llorarías, confesarías, me delatarías para salvar tu pellejo de niña rica. Yo, en cambio, yo sé sobrevivir». La verdad la golpeó con más fuerza que el accidente de hacía 3 semanas. Ella nunca fue su compañera. Nunca fue su amor. Fue su coartada, su banco, y ahora su chivo expiatorio. Él huiría con los millones, y ella se quedaría atrás para enfrentar a la policía, a la prensa, a la vergüenza, a la cárcel. Sola, una furia ciega, primitiva, se encendió en el pecho de Elena. No era valentía. Era el instinto de una bestia herida que se niega a morir sola. Miró la palanca de cambios, miró el volante, miró el abismo que se abría a su derecha. Si ella caía, él caía con ella, hasta que la muerte nos separe. «No te vas a ir, Mateo», dijo ella, con una voz que no reconoció como suya. Mateo la miró de reojo, y por primera vez vio algo en los ojos de su esposa que lo asustó. Vio el mismo vacío que él llevaba dentro. «¿Qué vas a hacer?». Elena no le dio tiempo a terminar. Se abalanzó sobre el volante. No hubo gritos, solo el sonido de la respiración agitada y el roce de la piel contra el cuero. Elena abrió los ojos. Todo estaba borroso. Olía a gasolina y a humo acre. Estaba colgando del cinturón de seguridad. El coche estaba volcado en la cuneta, fuera de la carretera. Tocó su frente. Sangre, caliente y pegajosa, pero estaba viva. Giró la cabeza dolorosamente hacia la izquierda. Mateo estaba allí, inmóvil. Su cabeza descansaba sobre el airbag desplegado. Estaba vivo, pero aturdido, atrapado entre los fierros retorcidos. Elena buscó su teléfono. Estaba tirado en el suelo, ahora el techo, con la pantalla rota pero encendida. Había un último mensaje del número desconocido. Lo leyó a través de la neblina de su conmoción.
No se preocupen por la entrega. La policía ya tiene la ubicación. Gracias por el espectáculo. Elena dejó caer la cabeza hacia atrás y empezó a reír. Una risa rota, histérica, que se mezclaba con el sonido de las sirenas que ya estaban encima de ellos. No había escapatoria. Nunca la hubo. La puerta del pasajero fue arrancada desde fuera. Manos fuertes la agarraron. Voces gritando órdenes. ¡Manos arriba! ¡No se muevan! Mientras la sacaban de los restos del coche, Elena vio cómo otros oficiales sacaban a Mateo. Él la miró. Su rostro perfecto estaba manchado de aceite y sangre. Ya no había arrogancia, solo miedo. Los esposaron a ambos, lado a lado, contra la patrulla, bajo la lluvia fría que empezaba a caer de nuevo. El flash de una cámara policial estalló, iluminándolos, igual que en la iglesia, solo que esta vez no había arroz, no había aplausos, y el «sí, acepto» se había convertido en una lectura de derechos. Elena miró el anillo en su dedo. Brillaba bajo las luces de la sirena. El matrimonio había terminado. La condena acababa de empezar.